A pesar de los pesares, aún existimos personas en este planeta que buscamos la verdad y, de ser posible, también la justicia a cualquier costo. Creo, y lo he dicho en varios de mis videos, que visto la parcialidad y el hegemonismo de los medios de desinformación occidentales con relación a todo lo que se refiera a los serios problemas que azotan la sociedad moderna, y que son muchos, hoy en este video mencionaré usando un gráfico 3, pero que en mi opinión personal representan los más importantes de todos, pues atacan directamente y reducen drásticamente lo más precioso que debe tener un ser humano, y que se llama libertad. Esto es Del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Bonjour à tout le monde. Es imposible para nadie no darse cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, por más ignorantes o aislados que quisiéramos estar o existir. La dura realidad nos ha embestido como un tren loma abajo y sin frenos. El cambio brutal que ha experimentado la sociedad moderna es tan absurdo como maléfico. Y esto es exactamente lo que se pretendía. Un plan bien estructurado que se viene cocinando por lo menos desde hace 80 años. Por ejemplo, ya por los años 1912-1914, un cierto Kalergi creó un plan de incentivación de la inmigración africana y asiática verso Europa, para, entre otras cosas, sustituir la población europea autóctona, conocido como el Plan Kalergi. Pero quien ose solo mencionar este plan o teoría, automáticamente viene marcado como complotista, y la cosa curiosa es que 70 u 80 años más tarde sucedió el milagro que este pan-europeísta austriaco de nombre Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi había trazado. Y lo mismo sucede con las pociones mágicas o con la ideología de géneros. Y es que los medios de desinformación occidentales están constantemente H24 bombardeándonos con las noticias que solo convienen al Deep State. La guerra en Ucrania es otro ejemplo fehaciente de que nos cuentan un camión de mentiras, porque, entre otras cosas, saben perfectamente que en ese conflicto la OTAN y la Unión Europea se están jugando su propia existencia. Y la cuestión es que quienes nos informamos correctamente, estudiamos y razonamos, además de querer mantener un cierto estado de libertad y de expresión independiente, somos automáticamente criticados y marginados por los medios del mainstream que manipulan la sociedad. Por eso he preparado este gráfico sencillo para mostrarles sintéticamente cómo funcionan, en mi opinión personal, el poder elitístico y la corrupción política a nivel mundial, pero sobre todo la verdadera ideología que mueve estas fuerzas y que se llama nazismo. Si vemos el significado simple y puro del término, nos dice que el nazismo es un movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario, pangermanista y racista. Muchos le atribuyen su creación y nacimiento a Adolf Hitler, y es lógico porque, como siempre sucede, también en este caso es mejor resumir que profundizar el concepto para poder desviar mejor la atención del problema real. Y la verdad es que Hitler fue solo el instrumento de grupos de poder que lo financiaron y lo sostuvieron, ofreciéndoles las herramientas para que golpeara fuertemente el mundo y demostrara además la teoría de la raza pura. Claro que cuando mencionan el hecho siempre se les olvida el detalle, o sea, decir que los nazisionistas que sostenían y financiaban a Adolfo querían sobre todo destruir y apropiarse de Rusia y de sus riquezas materiales. Grupos como lo son los Rockefeller,
Rothschild, Volkswagen, BMW, Allianz, Dr. Oetker, etc., fundados principalmente por hebreos, y qué casualidad que hoy estos grupos pertenecen a lo que se conoce como el Estado Profundo o el Deep State. Por estas y por muchas otras razones, es importante informarse correctamente para poder contrarrestar este y otros tantos desastres humanitarios, al menos no siendo cómplices de sus experimentos, como sucedió con la inoculación de las pociones mágicas que forman parte del programa mundial de exterminio masivo. Pociones mágicas que están acabando con millones de personas en todo el mundo. Personas que, por las razones que fueran, menos que por aquellas justas, se convirtieron en cómplices involuntarios de estos neonazistas. O sea, la normalidad se ha convertido en algo extraordinario, y ya este hecho de por sí es un indicador de cuán enferma está nuestra sociedad. Los seres humanos ya ni tan siquiera vemos o pensamos en los posibles errores. Errores que, te guste o no, están llevando la humanidad al colapso più absoluto, pues por cobardía, porque un hipocondríaco es sustancialmente un cobarde, les hemos entregado las llaves personales de nuestra libertad y de nuestra independencia personal a estos hijos de madres pródigas. Si por ignorancia se comete un error que a su vez interesa la estabilidad y la sobrevivencia de la raza humana, eso no nos exime de culpa, porque la extinción de una especie es algo terrible, pero como vemos, lo terrible también se ha vuelto normal. Por eso es que en mi pirámide, y la alegoría no es una casualidad, en la base está el nazismo con sus dos variantes, y en la cima se posiciona el Estado Profundo con sus tres instrumentos fundamentales en el centro. Creo que para honrar los más de 22 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial gracias al nazismo, y no solo a ellos, es que debemos comprender y llamar las cosas por su nombre y no quedarnos hipócritamente inertes esperando ocurra el milagro divino. Porque detrás de la ideología de géneros, detrás de la OMS y detrás de la guerra de Rusia contra la hegemonía norteamericana con Ucrania como escenario, lo que se esconde, y ni tanto, es un neonazismo puro y crudo. Y bastaría leer o escuchar lo que dice un cierto Noam Chomsky para darnos cuenta de esto. No comprenderlo, no analizarlo, no reconocerlo, pero sobre todo no decirlo y no denunciarlo públicamente, al menos hasta que nos dejen o hasta que podamos hacerlo, significa ser cómplices de esta supresión de masa y así del exterminio de nuestra especie. Pues como bien dice el dicho, y nunca un dicho fue tan útil, quien calla, otorga. Espero que compartan este video para que otros puedan llegar a estas informaciones u opiniones. Gracias. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.